A los que están aquí y sino también a los que nos ven a través de las redes sociales, que jueves tras jueves también ven nuestros estudios. Un saludo a Juan David, que también me han comentado que sigue viendo los estudios, así que bienvenido también Juan David y familia. ¿En qué estamos estudiando? ¿Qué estamos estudiando? Efesios capítulo 1, versículo 18, otros dicen por ahí 19, 18. Seguimos en el Efesios capítulo 1, versículo 18. ¿Qué meditamos la semana pasada? ¿Se recuerdan de algo? ¿De qué hablamos? Somos salvos en esperanza. ¿Qué más vimos la semana pasada? ¿Se recuerdan? Efesios capítulo 1, versículo 18. Meditamos dice, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. Tenemos una esperanza por su gracia, por su amor, por fe en lo que Dios dice, que lo que Dios dice es verdad. Tenemos una esperanza de salvación, tenemos la esperanza de la resurrección y tenemos la esperanza de la vida eterna, amén. Tenemos esperanza que iremos al cielo, ¿o no? Pero como decíamos la semana pasada, todavía no. Tenemos que esperar. Dice, vamos a meditar en la palabra de Dios. Tito 1, capítulo 1, versículos del 1 al 3. De esto también estuvimos meditando un poco la semana pasada. Título, capítulo 1, versículos del 1 al 3. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de ¿qué? De la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió ¿desde cuándo? Desde el principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿Tenemos una esperanza muerta? No, viva, ¿verdad? Es cierto, tenemos una esperanza viva. ¿Y qué debemos hacer? ¿Debemos mantenernos qué? ¿A gata o firmes? Debemos mantenernos firmes, porque si no nos mantenemos firmes, no podemos disfrutar, ¿verdad?, de esa esperanza, esa gloria que más adelante veremos, preparada para nosotros. Dios es nuestra esperanza. ¿No tenemos la esperanza en la riqueza, o sí? No, Dios es nuestra esperanza. ¿Tú tienes la esperanza? ¿Sí? ¿Esperanza de vida? ¿Sí? ¿Amén? En la misma línea seguimos meditando en este versículo. Eso fue lo que vimos la semana pasada y esta semana también seguiremos meditando en la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 18. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Y de eso vamos a meditar en esta mañana, en esta tarde. Dice la palabra de Dios también en Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Dios, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dice, para que sepáis cuál es la esperanza que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Saben, o me pueden decir, porque esto es un estudio y podemos participar todos, a qué se refiere cuando dice las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Alguien me lo puede decir? Que no sea Estela. ¿A la vida eterna? ¿Qué más? La resurrección de los muertos, ¿qué más? ¿Qué quiere decir Pablo cuando les decía a los hermanos, para que Dios os dé sabiduría, entendimiento, para que abra vuestros ojos, para que sepáis cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? La riqueza tiene que ver con la herencia. ¿La herencia aquí, ahora, o la herencia futura? La herencia futura, ¿verdad? Tiene que ver con eso, con la gloria de su herencia. Algunos se equivocan pretendiendo
enseñar que esa herencia es aquí y ahora, con bienes materiales, pero eso no tiene nada que ver. Dice, la riqueza tiene que ver con eso, con la herencia, y es una herencia futura. Y la gloria de su herencia, dice la palabra de Dios. Hay quienes dicen que como Dios es rico y nosotros somos hijos de Dios, nosotros también tenemos que ser ricos, ¿verdad? Y si no somos ricos es porque estamos en pecado o porque tenemos algo malo por ahí, algo escondido por ahí. ¿Ustedes creen que eso es verdad? Si somos hijos de Dios, ¿tenemos que ser ricos también nosotros? ¿La riqueza tiene que ver con qué? Decíamos. ¿Con qué? Con la herencia. La riqueza tiene que ver con la herencia, pero es una herencia futura, no es una herencia aquí y ahora. Somos hijos de Dios y nos merecemos todo, ¿verdad? Eso es lo que dicen muchos. Dicen, somos hijos del rey. Y como somos hijos del rey, debemos andar como reyes. Porque nosotros no podemos esperar esa herencia, tenemos que vivirla aquí y ahora. ¿Ustedes creen que eso es bíblico? No. Muchos tratan de manipular a la gente, muchos tratan de sacar dinero descaradamente y vivir a costa de la ignorancia de los demás. Pero estos pasajes no tienen que ver con la herencia aquí y ahora, sino tienen que ver con la herencia en los cielos. Y ellos lo confunden con una herencia terrenal, con una herencia, con un reino aquí y ahora. Y esto nos habla de esa falsa doctrina del reino aquí y ahora, que sostiene también las demás falsas doctrinas, que es el evangelio de la prosperidad, la confesión positiva, es decir, que si yo lo declaro lo voy a tener, de las maldiciones generacionales. Y por eso es necesario que nosotros, por eso Pablo oraba para que los efesios tuviesen ese entendimiento de lo alto, para que pudieran comprender cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, para que ellos lo tuvieran muy claro. Por eso es necesario que estudiar la palabra de Dios. Si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, no sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, nos venden, como dicen en Venezuela, gato por liebre. No sé si en Colombia también se dice. Nos venden gato por liebre. Si no conocemos la verdad, si no conocemos lo que es verdadero, lo auténtico, nos pueden engañar, ¿verdad? Y para que no nos engañen, ¿qué debemos hacer? Prestarle atención a la palabra de Dios, escudriñar las Escrituras. Debemos no solo estudiar, sino meditar en ellas, para no ser engañados, para no ser manipulados y para que no nos roben. Y yo creo que esta es una responsabilidad primeramente que nos toca como pastores. Los pastores tenemos la responsabilidad no solo delante de los creyentes, sino también de una autoridad más importante, que es la autoridad de Dios. Tenemos una responsabilidad delante de Dios de lo que decimos, cómo lo decimos y para qué lo decimos. Pero, porque por eso es que nosotros debemos asegurarnos que lo que comentamos, lo que compartimos, sea palabra de Dios y no sea palabra de hombre o para manipular a la gente. Pero no solo la responsabilidad es de nosotros los pastores, que vamos a tener que dar cuenta, evidentemente, pero también, ¿saben también quién tiene responsabilidad? Ustedes. Cada uno tenemos nuestra cuota de responsabilidad. ¿Por qué? Porque como pastores tenemos que hacer la voluntad de Dios, pero ustedes como creyentes deben asegurarse de lo que realmente, de lo que están escuchando, de lo que están aprendiendo, es verdad. Porque si los pastores los engañamos, ustedes van a ser engañados y van a propagar esa mentira. Y esa es la voluntad de Dios. Debemos nosotros anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, no las obras infructuosas de las tinieblas. Y por eso es nuestra responsabilidad como iglesia, como creyente y como pastores. Como tenemos que dar cuenta delante de Dios, todos somos responsables y debemos escudriñar, y por eso estamos aquí. Y por eso la palabra de Dios es tan importante, que dice escudriñar las Escrituras, porque ellas dan testimonio ¿de quién? De Jesús, de Dios. Fuimos llamados para seguir sus pisadas, no las pisadas de los hombres, sino las pisadas de Dios. ¿El plan de Jesús fue acumular riquezas? ¿Seguro? Pero riquezas materiales, ese fue el plan de Jesús. Vino a la tierra para eso, para enseñarnos que nosotros teníamos.
¿Y de dónde salen esas falsas doctrinas? Del corazón humano, ¿verdad? Y cuando el corazón humano contradice lo que dice la palabra de Dios, ¿qué debemos hacer? ¿Seguir al hombre o seguir a Dios? A Dios y a su palabra, ¿verdad? ¿Es la voluntad de Dios o fue la voluntad, el ministerio que Jesús propagó las primicias? ¿No? ¿Los diezmos? ¿El sembrar para recibir del Padre? ¿Eso fue lo que propagó Jesús? ¿Lo que enseñó Jesús? ¿Verdad que no? Dice la palabra de Dios en Mateo 20, del 25 al 28, ustedes lo conocen, es un pasaje muy conocido. Dice que los gobernantes de las naciones, ¿qué hacen? Se ponen de chulitos, ¿verdad? Con ellas, con las naciones. Y ejercen potestad sobre ellas. Pero dijo Jesús, más entre vosotros no será así. ¿Qué dice? Dice, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, ¿qué dice? Será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre vino para sembrar su reino en la tierra. ¿Sí? Mateo, capítulo 20, versículo 28. Búsquenlo. A ver qué es lo que dice ahí la palabra de Dios. El Hijo del Hombre vino para establecer su reino en la tierra. ¿Sí? ¿Es lo que dice? ¿Qué dice ahí? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y qué más? Para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ¿el Evangelio de Jesús fue para acumular riquezas? ¿No? ¿Para establecer su reino aquí en la tierra? No. Para servir y no para ser servido. Para dar su vida por la humanidad. ¿El plan de Jesús entonces fue establecer su reino en la tierra? No, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 18:36? Ahí nos da la respuesta. ¿Qué fue lo que vino? Si Jesús vino o no vino a establecer su reino en la tierra. Juan capítulo 18, versículo 36. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Mi reino no es de aquí. Mis riquezas no son de aquí. Esto no es bíblico, ¿verdad? Pero hay quienes quieren disfrutar de la gloria venidera aquí en la tierra. Y no es posible, porque tenemos que ser ricos porque Dios es rico. Eso es lo que dicen muchos, pero eso no es bíblico. No solo hay que tener en cuenta que este evangelio de la riqueza y de la prosperidad está invadiendo las iglesias, sino que creo que hay algo un poco más peligroso que, por un lado, quien lo propaga, por otro, quien lo recibe, y hay quienes no creen este tema, el tema del reino aquí y ahora, o de que debemos formar este reino aquí en la tierra, pero hay muchos creyentes que, por desgracia, no creen en esta falsa doctrina, pero sí creen en acumular las riquezas. ¿Han visto personas que viven por las riquezas, que viven para trabajar, que viven para acumular, para guardar? ¿Conocen personas así? ¿Saben que hay cristianos también que viven de esa manera? ¿O no conocen? En la esclavitud, no sé si ustedes han escuchado esa misma frase que yo también escuché. Yo vine aquí para hacer dinero. La mayoría de los que estamos aquí no somos de aquí, casi de aquí, pero no. Venimos de fuera, venimos de otros países, pero muchos vienen con esa misma mentalidad de voy a hacer riqueza, a hacer dinero. Pero cuando la realidad es otra y pasa el tiempo, se desbaratan los sueños. Y hay muchos creyentes que ponen su esperanza en la riqueza, que su riqueza, ese reino de la gloria, es el tener dinero y ya todo está solucionado. ¿Han visto personas así? Pero ¿cuántos se han estrellado de esa manera? Muchas personas. ¿Nos ha creado Dios para vivir en riquezas? ¿Para disfrutar el reino aquí y ahora? Como Jesús, ¿verdad? De hecho, en cierta ocasión a Jesús uno le dijo: Maestro, yo te quiero seguir porque eres muy bueno y eres el mejor. Y él dijo:
¿A dónde vamos si el Hijo de Hombre no tiene ni siquiera por dónde recostar su cabeza? Dios no nos ha creado sinceramente para hacernos ricos. Dios no nos ha creado para hacernos ricos, ni famosos. Dios nos ha creado ¿para qué? ¿Para qué nos ha creado Dios? Para que lo glorifiquemos, para la alabanza de su gloria. Amén. Para guardar sus mandamientos, para vivir conforme a su voluntad, para anunciar, como decíamos antes, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Antes éramos tinieblas, antes éramos oscuridad, pero ahora somos hijos de luz y debemos andar como hijos de luz. Dios no quiere que pongamos nuestra esperanza en las riquezas y ni en los bienes que poseamos, sino nuestra esperanza debe estar puesta ¿en dónde? En los cielos, en la gloria. Dice el Salmo que los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. Dice, ni dar a Dios su rescate. ¿Saben por qué? Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Hay personas que se jactan en las riquezas, en lo que poseen, en lo que tienen, y quieren establecer ese reino de Dios aquí y ahora. Pero esa herencia es futura. Esas riquezas de la gloria, esa riqueza es la gloria de Dios. Hay muchos, como decía antes, que se jactan y quieren vivir para y por las riquezas. ¿Y qué dice Dios acerca de eso? La palabra de Dios nos dice que donde está la riqueza, ahí estará vuestro corazón. ¿Y dónde debe estar nuestro corazón? Puesto en el cielo, en el reino de los cielos. Porque no podemos servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos a las riquezas. No podemos servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y no podéis servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. No se puede. En cierta ocasión, un joven que tenía muchas riquezas estaba forrado en dinero y el hombre le dijo, bueno Dios, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Y saben qué le dijo Jesús? ¿Se recuerdan que les dijo? Si usted siembra y si usted da a la iglesia, usted va a heredar, ¿no? Le dijo, porque él le dijo, pero yo he guardado todos los mandamientos desde mi juventud, yo he hecho todo lo que ha estado en mi alcance, y él le dijo, entonces él oyéndolo, se puso triste porque era muy rico, porque ¿saben qué le dijo a Jesús? Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. ¿Qué hizo él? Vendió todo lo que tenía. Cuando Jesús terminó de hablar, ¿qué pasó? Se fue triste. Porque su esperanza estaba en las riquezas. ¿Es nuestra esperanza las riquezas? A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, dice 1 Timoteo 6, del 17 al 19, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano, escuchen bien, de la vida eterna, que echen mano de la vida eterna, porque las riquezas son inciertas. Hoy tenemos, mañana no. Hoy tenemos mucho, mañana tendremos poco. No sabemos. De hecho, la palabra de Dios nos exhorta a que nosotros no hagamos tesoros en la tierra, porque el hollín, la polilla, lo corrompen. Donde los ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, en los cielos, donde ahí ni la polilla ni el hollín corrompen. Y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Las riquezas tienen que ver con la herencia futura, no con la herencia aquí y ahora. Las riquezas tienen que ver con la herencia futura.
Y la herencia, propiamente dicha, es la gloria, que también es futura. Y este pasaje nos habla de eso. Pablo ora por los hermanos en Éfeso para que pudieran entender cuál era la esperanza a la que Dios los había llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La riqueza, como decía antes, tiene que ver con esa herencia que es futura. Y la herencia, propiamente dicha, es la gloria, que también es futura. Porque Jesús lo dijo, he venido en el mundo para que tengáis riquezas, sino que en el mundo vamos a tener lo contrario, aflicción. Vamos a tener riquezas, pero de aflicción. Pero dice, confiad, porque yo he vencido al mundo. Y esa es nuestra esperanza. Las riquezas tienen que ver con la herencia que es futura y esa herencia es la gloria que también es futura. Y debemos centrarnos y posicionarnos en estos pasajes y recordar quiénes somos, de dónde venimos. Nosotros, por medio de la fe, somos hijos, ¿qué? Adoptados. Hijos de Dios, adoptados. Y eso es un enorme privilegio que tenemos. Es un enorme privilegio. Hijos de Dios, ¿por qué? Porque no todos los que dicen ser hijos de Dios son hijos de Dios. Todos son criaturas de Dios, que son creados por Dios, ¿verdad? ¿Sabemos cuál es la diferencia de criaturas de Dios e hijos de Dios? Las criaturas de Dios son creados por Dios. Y los hijos de Dios, ¿quieren decir los que tenemos mucho dinero? ¿No? Los hijos de Dios somos los que hemos tomado la decisión de creer en Dios, de creer en Jesús como nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas. Y eso debemos recordarlo. Y así comenzamos a ser hijos de Dios, cuando nosotros aceptamos ese amor inmerecido de Dios. Y ¿saben qué? A veces no estamos conscientes de esta realidad, pero es un alto honor ser hijos de Dios, ¿o no? ¿Ustedes creen que es algo feo, chichi? No. Es un alto honor que tenemos ser hijos de Dios. No sé si ustedes se han percatado de ese alto honor que tenemos, pero lo tenemos. Tenemos unos privilegios, como el pastor compartía hace unos meses más bien. Tenemos un alto privilegio, tenemos unos privilegios hermosos, pero también tenemos responsabilidades. Tenemos privilegios por ser hijos de Dios, hijos adoptados de Dios, pero también tenemos responsabilidades. Tenemos el enorme y gran privilegio de contar con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Los que hemos creído, tenemos ese enorme privilegio. Y el Espíritu Santo de Dios nos guía a toda la verdad. Es un privilegio ser un hijo de Dios. Es un privilegio ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios, con el Espíritu Santo de Dios, tenemos la seguridad de que somos hijos de Dios. A través del Espíritu Santo recibimos la confirmación y sabemos, estamos seguros de que somos hijos de Dios. Miembros de la familia de Dios. Formar parte de la familia de Dios es parte de los privilegios que tenemos como hijos. Somos miembros de la familia de Dios. No somos hijos de un famoso, de un político, no somos hijos de una persona rica o de un corrupto, no somos hijos de Bárcenas, no somos hijos del rey terrenal, pero somos hijos de alguien más importante. Somos hijos de ese Dios todopoderoso, que todo lo puede hacer, que todo para Él no hay nada imposible. El amo y Señor de todas las cosas. Formamos parte de esa familia de Dios. Somos hijos adoptados, pero a veces no estamos conscientes de esa realidad. Y debemos hoy pararnos y meditar en esa hermosa realidad de que somos hijos de Dios. Aunque no podamos disfrutar totalmente de la herencia que tenemos preparado, que tiene preparado, de esa herencia plena que Él tiene preparado para nosotros, podemos disfrutar de las arras, es decir, de las primicias. Sabemos que, vamos a conectar esto por aquí, sabemos que Dios es nuestro Padre y tenemos ciertos privilegios y que podemos disfrutar. Por ejemplo, como decía antes, la guía del Espíritu Santo, el cual nos sostiene en nuestras debilidades. El Espíritu Santo nos ayuda cuando no sabemos y no tenemos
y ni sabemos qué orar, Él intercede por nosotros. Esos privilegios, ¿verdad que los podemos disfrutar? Y surge una pregunta, ¿los aprovechamos? ¿Aprovechamos ese contar con el Espíritu Santo de Dios? Con esas arras, con esas primicias, ¿realmente el Espíritu Santo de Dios nos guía toda la verdad? ¿O nos guiamos nosotros, a medias? Nuestra herencia, porque dice en la palabra de Dios en Gálatas 4:7, que ya no somos esclavos, sino hijos, y también herederos de Dios por medio de Cristo. Nuestra herencia es una herencia futura, no presente, pero porque nosotros cuando creemos en Dios, cuando oímos la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, como dice la palabra de Dios, y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y dice que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Efesios 1, del 13 al 14. Eso es un pasaje que analizamos en estudios anteriores. Las arras, las primicias nos habla, las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Las arras, las primicias, nos habla del Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia. Es decir, el Espíritu Santo, las arras, lo que quiere decir que son las primicias. Es lo primero que Dios nos ha dado, hasta que lleguemos a recibir la gloria completa, la herencia completa, perdón. Pero ya tenemos el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo, como decía antes, es el sello que nos certifica y que nos garantiza que somos verdaderos hijos de Dios. ¿Tenemos el sello del Espíritu Santo? Los que creemos, ¿verdad? Porque ¿cómo se tiene el Espíritu Santo? ¿Por la cantidad de dinero que tenemos? ¿No? ¿Por lo bueno que somos? ¿Haciendo buenas cosas? ¿No? Cuando recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, creyendo en Jesús, depositamos fe en lo que Dios dice. Porque solo en Jesús hay salvación, ¿verdad? No hay otro nombre dado en el cielo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Jesús. Cada uno de nosotros debemos meditar en esta pregunta. ¿Tenemos al Espíritu Santo de Dios? Porque puede que a lo mejor alguno de los que está aquí no haya creído o no crea y no tenga el Espíritu Santo de Dios. Pero los que estamos aquí, ¿realmente creemos en Dios? ¿Creemos en el Hijo de Dios? ¿Amén? ¿Tenemos al Espíritu Santo de Dios? Entonces, si tenemos al Espíritu Santo de Dios, somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo. Amén. Eso es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Amén. Tenemos una posesión, pero ahora mismo no la podemos disfrutar plenamente. No la podemos disfrutar de manera entera, solo en parte, hasta la redención, hasta el rescate, hasta que podamos disfrutar de ellas enteramente. Es como el pastor ponía un ejemplo, es como si tuviésemos una cuenta bancaria llena de dinero, pero hasta los 18 años no la podemos disfrutar. Dios nos da un poquitito como para que vayamos tirando, pero cuando cumplamos, cuando vayamos hacia su presencia, ahí sí podemos disfrutar de toda esa herencia gloriosa plenamente. Por eso Dios nos ha dejado las arras. Pero cuando lleguemos al cielo podemos disfrutar de esa herencia plena, preparada para cada uno de nosotros, los que creemos en Jesús. Y esto nos da no solo un enorme privilegio de poder contar con el Espíritu Santo, pero también nos da una responsabilidad. ¿Una responsabilidad de qué? ¿O para qué? ¿Qué creen ustedes? Responsabilidad que no podemos, lo que quiere decir es que no podemos vivir de cualquier manera, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios. Y Dios es un Dios celoso que no comparte su gloria. Es un Dios santo que no quiere que nosotros nos contaminemos con el pecado. Amén. Y esa es nuestra confianza, nuestra esperanza. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Nuestra herencia es futura,
gloria eterna. Hay privilegios que ya hemos recibido y podemos contar con ellos, y es una enorme bendición contar con el Espíritu Santo de Dios. Pero nuestra herencia, como decía, ¿es aquí y ahora? Es futura, y nos espera en los cielos, no aquí en la tierra. O aquí en la tierra nos espera, ¿no? En los cielos. No se nos ha prometido, de hecho, la palabra de Dios nos dice en Hebreos 10:34 que no se nos ha prometido que esa herencia será aquí, sino que dice, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Nuestra herencia es en los cielos, no aquí en la tierra. No perdáis vuestra confianza porque tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Verdad que debemos ser más pacientes? Debemos correr la carrera pacientemente, sabiendo que recibiremos esa herencia mejor y perdurable en los cielos. Pero debemos correr con paciencia y en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios, y es lo que debemos hacer. Si queremos recibir esa herencia reservada en los cielos, debemos tener paciencia y debemos también, como decía antes, hacer la voluntad de Dios, porque no podemos correr de cualquier manera. Disfrutaremos de una herencia gloriosa, como dice la palabra de Dios, una herencia real, auténtica, sin comparación, que es gloriosa. Dice Efesios 2, del 18 al 19, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Y dice el versículo 19 de Efesios 2, así que ya no sois ni extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Casi nada. Somos miembros de la familia de Dios. Y esto, estemos conscientes o no, es un enorme privilegio. Un enorme privilegio que Dios nos da a través de Jesús. Hay una herencia mejor que la terrenal, que es una herencia gloriosa, es una herencia incorruptible, como dice la palabra de Dios. Incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para cada uno de nosotros. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Somos herederos de Dios, pero nuestra herencia está en los cielos y nadie nos la puede arrebatar porque está en los cielos. Es un enorme privilegio, pero, como decía antes, debemos perseverar hasta el fin, porque si no perseveramos, no podemos disfrutar de esa gloria. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, dice la palabra de Dios en Efesios 3, del 11 al 12. Tenemos seguridad y tenemos acceso con confianza por medio de la fe en Jesús. Seguridad y acceso con confianza. Tenemos acceso a Dios. Tenemos acceso a conversar con Dios cada día. ¿Ustedes lo sabían? ¿Lo recuerdan? Cada día tenemos acceso directo al Padre. Tenemos acceso al Padre. ¿Utilizamos esa comunicación directa con el Padre? ¿O utilizamos atajos? Debemos meditar en estas cosas. Es un enorme privilegio que tenemos como hijos de Dios de comunicarnos con el Padre. Antes estábamos lejos, pero ahora hemos sido hechos cercanos por Cristo. Tenemos acceso directo al Padre, podemos hablar con el Padre cada día, sin pedir cita. Si pedimos una cita con el doctor, nos las darán. Me pasaron hace poco, me pasaron un WhatsApp con una foto de una cita de un médico, 2023.
Para el 2023, a mí me parece una falta de respeto, pero bueno, le dieron la cita al buen hombre para el 2023. ¿Se imaginan? Para que lo viera el doctor. ¿Se imaginan que ustedes pidieran una cita con Dios? Mire, yo quiero una cita con Dios. ¡Guau! Para el 2028, ¿se imaginan? Pero tenemos acceso directo cada día. Ahora mismo tenemos acceso directo al Padre. Y eso es un enorme privilegio que gozamos los cristianos, los verdaderos hijos de Dios. Los que vamos a gozar de esa herencia gloriosa, preparada para nosotros los que creemos en el cielo. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, dice la palabra de Dios. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Casi nada. Somos hijos de Dios. ¿Verdad que a veces menospreciamos esa herencia? ¿Verdad que a veces nuestras actitudes o nuestra manera, como dicen por ahí, lo digo por mí, no lo digo por ustedes? ¿Verdad que a veces menospreciamos esa herencia gloriosa por unas pocas monedas de plata? Por el aquí y el ahora. A veces, ¿verdad que a veces como cristianos despreciamos esa herencia gloriosa por una herencia presente corruptible? A veces pasa, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer a partir de hoy? Estar consciente de quiénes somos. Somos hijos de Dios y tenemos una herencia gloriosa. Esa riqueza quiere decir la herencia, una herencia gloriosa preparada en los cielos para cada uno de nosotros, los que creemos. Por lo cual debiéramos vivir de manera diferente, pensando de manera diferente, actuando de manera diferente, siendo conscientes de dónde estamos y quiénes somos. Somos herederos, coherederos con Cristo Jesús, y tenemos un enorme privilegio y una mayor cuota de responsabilidad. ¿Saben por qué? Porque vamos a tener que dar cuenta delante de Dios y tenemos que dar testimonio a quienes nos rodean de que realmente somos hijos de Dios. ¿Cómo seremos luz a los demás si realmente nosotros no somos luz ni para nosotros mismos? Si analizamos esta verdad, las hijas del rey, no sé si las han visto por televisión, las hijas del rey de España, que son dos chiquitinas, ¿sí? Ellas andan de una determinada manera, ¿verdad? Ellas son educadas de una determinada manera y tienen que andar de una determinada manera, consecuente con lo que son. Son las hijas del rey, tienen que portarse bien, tienen que andar bien, tienen que dar un buen testimonio, no deben andar con berrinches por ahí, ¿verdad? ¿Han visto alguna hija o hijo de un rey armando berrinche por ahí? Es raro, pero a veces se ve y queda feo, ¿verdad? Imagínense ver esas dos chiquitinas, pero que somos nosotros cada día. Debemos dar un buen testimonio, mejor, aún mayor, y tenemos algún mayor cuota de responsabilidad, porque tenemos que dar cuenta no a un pueblo, sino a Dios, a ese Dios todopoderoso, que nos ha dado la vida y nos ha rescatado. ¿Verdad que debemos guardar un buen testimonio como verdaderos hijos de Dios? Con esto termino. ¿Eres consciente de quién es tu Dios? ¿Somos conscientes de quién es nuestro Dios? ¿En quién hemos creído? ¿Somos conscientes de esa realidad? ¿Somos conscientes de cuál es nuestra responsabilidad como hijos de Dios?
Porque hay que pensar y meditar en estas cosas. ¿Andas como un hijo de Dios? ¿Vives como un hijo de Dios? ¿Vives como un heredero de la gloria de Dios? Debemos meditar en estas cosas todos los días, ¿verdad? No solo nosotros, sino también los que nos ven a través de las redes sociales. Cada uno de nosotros, cada día, debiéramos estar cada día más conscientes de que somos hijos de Dios, que tenemos una herencia preparada en los cielos y que la gloria nos espera. Pero la gloria no es aquí en la tierra. La herencia no es aquí en la tierra. En los cielos, preparada para nosotros. Nuestra herencia es la gloria y la gloria es futura, no es presente. Pablo oraba, como dice Efesios 1:18, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Él quería que ellos, los hermanos en Éfeso, estuvieran conscientes de esta realidad, así como nosotros debemos hoy estar conscientes de esta realidad, que nuestra herencia está en los cielos, que nos espera una gloria hermosa, no aquí en la tierra, sino allá en los cielos, pero que debemos trabajar, debemos seguir, debemos trabajar para hacer tesoros en los cielos y no en la tierra. Esa gloria incorruptible nos espera, pero cada día debemos ser santos. Quiera Dios que Dios nos ayude a entender estas cosas para que sepamos cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, para que estemos conscientes. Dice el versículo 19, y cuál es la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Amén. Yo quiero que hoy nos pongamos en pie y que nos vayamos con esa conciencia clara de que somos realmente hijos de Dios, pero tenemos una herencia preparada en los cielos para que la disfrutemos, esa gloria. La herencia es la gloria es futura, no es presente, es eterna, pero siendo conscientes de esa riqueza hermosa que tenemos, que es la herencia preparada en los cielos para cada uno de nosotros, vivamos conforme a ese llamado que Dios nos dio, de ser hijos de Dios, de ser luz a las naciones. Amén. Alguien que quiera orar para que Dios nos ayude a recordar estas cosas y a meditarlas, que es lo más importante, y vivirlas. No todos a la vez. Sí, Padre, te doy muchísimas gracias, Señor, porque cada día, Padre, muestras, Señor, qué hacer para nuestra vida, Padre. Gracias porque tú nos guías, tú nos enseñas, Señor. Y ese es el propósito, Señor, de que podamos vivir conforme a tu santa voluntad, Padre de la gloria. Ayúdanos a tener en cuenta estas cosas, Señor. Ayúdanos, Señor, a que cada día podamos ser mejor, Señor, y poder disfrutar, Señor, de esa esperanza, Señor, que tú nos ofreces, Padre de la gloria. Gracias, Señor, por ser tan bueno, Señor. Gracias, Señor, porque de verdad tú, Señor, nos has dado todo, Señor. Nos das ese privilegio, Señor, de ser hijos tuyos.